Joffrey había corrido a buscar a sus hermanos cuando Aemond emprendió el vuelo, y tanto Jace como Luke habían acudido a su llamada. Los principitos Velaryon eran menores que Aemond. Jace tenía 6 años, Luke, 5, y Hoff, solo 3, pero eran 3, e iban armados con espadas de madera del patio de entrenamiento. Cayeron sobre él con furia. Aemond se revolvió y rompió la nariz a Luke de un puñetazo. Luego arrebató a Hoff la espada de las manos y la partió contra la nuca de Jace, lo cual lo dejó de rodillas. Cuando los más pequeños huyeron, ensangrentados y maltrechos, el príncipe se empezó a mofar de ellos, a reírse y a decirles que se volvieran corriendo a Harrenhal. Jace, al menos, ya tenía edad para entender el alcance del insulto y arremetió contra Aemond de nuevo, pero este la emprendió a golpes encarnizados con él, hasta que Luke acudió al rescate de su hermano, sacó el puñal y asestó a Aemond un tajo en el rostro que se le llevó el ojo derecho. Cuando llegaron los palafreneros para separar a los combatientes, el príncipe estaba revolcándose por el suelo, aullando de dolor, y Vhagar rugía a sí mismo. Después, el rey Viserys trató de imponer la paz y exigió a todos los pequeños que se disculpasen ante sus rivales. Si bien tales cortesías no lograron apaciguar a las madres vengativas, la reina Alicente exigió que se vaciara un ojo a Lucerys Velaryon por el que le había costado a Aemond. La princesa Rhaenyra no se negó en redondo, pero se empeñó en que se interrogase al príncipe Aemond a conciencia hasta que revelase dónde había oído que sus hijos tuvieran algo que ver con Harrenhal, la sede de los Strong, ya que aquella chanza equivalía a llamarlos bastardos, privados de cualquier derecho sucesorio, y a acusarla a ella de alta traición. Cuando el soberano lo presionó, el príncipe Aemond dijo que había sido su hermano Aegon quien le había dicho que eran hijos de Strong, a lo que Aegon no dijo sino: todo el mundo lo sabe, no hay más que verlos. El rey Viserys acabó poniendo fin al interrogatorio al declarar que no quería saber nada más del asunto. No se sacaría ojo alguno, decretó, pero si alguien, ya sea hombre, mujer o niño, noble, plebeyo o miembro de la realeza volvía a befarse de sus nietos insinuando algún parentesco con Strong, le arrancaría la lengua con unas tenazas al rojo vivo. Exigió asimismo a su esposa y a su hija que se besaran e intercambiaran votos de amor y afecto, pero sus falsas sonrisas y sus vacuas palabras no engañaron más que al monarca. En cuanto a los zagales, el príncipe Aemond dijo más adelante que aquel día había perdido un ojo pero había ganado un dragón, y lo consideraba un cambio justo. A fin de prevenir conflictos ulteriores, y para poner fin a tan viles rumores y vulgares calumnias, el rey Viserys decretó asimismo que la reina Alicent y sus hijos regresarían con él a la corte, mientras que la princesa Rhaenyra se quedaría confinada en Rocadragón con sus hijos. Desde entonces, Ser Erryk Cargill, de la Guardia Real, la serviría como escudo juramentado, mientras que Quebrantahuesos regresaría a Harrenhal. Tales fallos a nadie pluguieron, nos relata el Septón Eustace. Champiñón pone reparos: un hombre al menos quedó encantado con dichos decretos, ya que Rocadragón y Marcaderiva quedaban bien cercanos, y tal proximidad concedería a Daemon Targaryen muchas oportunidades de consolar a su sobrina, la princesa Rhaenyra, a espaldas del rey. Aunque Viserys, el primero de su nombre, reinaría 9 años más, y ya se habían sembrado las sangrientas semillas de la danza de los dragones, los siguientes en perecer fueron los Strong mayores. Lyonel Strong, señor de Harrenhal y mano del rey, acompañó a su hijo y heredero, Ser Arryn, en su regreso al gran castillo, casi en ruinas, de la orilla del lago. Poco después de su llegada, un incendio se declaró en la torre donde dormían, y murieron tanto el padre como el hijo, junto con 3 miembros de su séquito y una decena de sirvientes. La causa del fuego jamás se aclaró. Hubo quienes lo achacaron a la simple mala suerte, mientras que otros musitaban que la sede de Arryn el Negro estaba maldita y no acarreaba sino la perdición a todo el que la poseyera. Muchos sospechaban que el incendio había sido provocado. Champiñón insinúa que fue cosa de la serpiente marina, como venganza contra el hombre que había puesto los cuernos a su hijo. En su versión, más verosímil, el Septón Eustace sospecha del príncipe Daemon. Casi se quitaba de encima a un rival por el afecto de la princesa Rhaenyra. Otro aventuró la idea de que Larys el Patizambo pudo ser el responsable. Puesto que su padre y su hermano mayor habían muerto, Larys Strong se convirtió en el señor de Harrenhal. La posibilidad más perturbadora la propuso nada menos que el gran maestre Mellos, que rumiaba que el mismísimo soberano pudo dar la orden. Si Viserys había acabado por dar crédito a los rumores sobre la paternidad de los hijos de Rhaenyra, muy bien podría haber deseado deshacerse del causante de la deshonra de su hija por temor a que, de algún modo, revelase la bastardía de sus hijos. De ser así, la muerte de Lyonel Strong habría sido un accidente desafortunado, ya que no se había previsto su decisión de acompañar a su hijo en el regreso a Harrenhal. Viserys había llegado a depender grandemente de la fortaleza y los consejos de Lord Strong, su mano del rey. Su Alteza había alcanzado la edad de 43 años y estaba bastante grueso. Ya no tenía el vigor de su juventud,
y lo afligían la gota, los dolores articulares y de espalda, y una presión en el pecho que iba y venía y, con frecuencia, lo dejaba congestionado y con grandes dificultades para respirar. La gobernación del reino era una tarea abrumadora. Tenía necesidad de una mano fuerte y capaz para descargar en sus hombros parte de sus deberes. Brevemente, consideró llamar a la princesa Rhaenyra, quien mejor para gobernar con él que la hija que deseaba que lo sucediera en el trono de hierro. Pero eso habría significado volver a trasladar a la princesa y a sus hijos a desembarco del rey, donde habrían sido inevitables más conflictos con la reina y su estirpe. También tuvo en cuenta a su hermano, hasta que recordó los periodos anteriores del príncipe Daemon en el consejo privado. El gran maestre medio sugirió nombrar a un hombre más joven y propuso a varios, pero su Alteza prefirió contar con un conocido y convocó a la corte a Ser Ottug Hightower, el padre de la reina, que había ocupado el cargo anteriormente, tanto con Viserys como con el viejo rey. Apenas había llegado Ser Otto a la Fortaleza Roja para recibir la investidura de mano, cuando llegó a la corte la noticia de que la princesa Rhaenyra había vuelto a casarse, tomando por esposo a su tío Daemon Targaryen. La princesa tenía 23 años, el príncipe Daemon, 39. El rey, la corte y el común se indignaron ante las nuevas. La esposa de Daemon y el marido de Rhaenyra no llevaban muertos ni medio año. Casarse tan pronto era un insulto a su memoria, según declaró su Alteza, iracundo. El matrimonio se había celebrado en Roca Dragón, repentina y secretamente. El septón Eustace afirma que Rhaenyra sabía que su padre jamás aprobaría los esponsales, de modo que se casó apresuradamente, a fin de que no pudiese evitarlo. Champiñón nos propone un motivo diferente. La princesa estaba grávida de nuevo y no deseaba dar a luz a un bastardo. Así, aquel aciago año, acabó tal como había empezado, con una mujer pariendo un niño. La gestación de la princesa Rhaenyra tuvo un resultado más feliz que la de Lady Laena. Cuando el año tocaba a su fin trajo al mundo un pequeño aunque robusto varón, un príncipe pálido de ojos violeta oscuro y pelo claro con vetas plateadas, al que llamó Aegon. El príncipe Daemon tenía al menos un hijo vivo de su propia sangre, y este nuevo príncipe, a diferencia de sus 3 hermanos maternos, era un verdadero Targaryen. Sin embargo, en desembarco del rey, la reina Alicent se enojó sumamente al saber que habían llamado a Aegon al retoño, ya que se lo tomó como un menosprecio para con su propio hijo Aegon, y según el testimonio de Champiñón, justamente eso fue. Sin duda alguna, habría sido un año gozoso para la casa Targaryen. La princesa Rhaenyra regresó al lecho paritorio y dio a su tío Daemon un segundo hijo, llamado Viserys en honor de su abuelo. Era más pequeño y menos robusto que su hermano Aegon y sus hermanos Velaryon, pero demostró ser de lo más precoz, si bien sucedió el infortunio de que el huevo de dragón depositado en su cuna no llegó a eclosionar. Los verdes lo consideraron un signo de mal agüero, y no eran tímidos a la hora de expresarlo. Aquel mismo año, más adelante, en desembarco del rey se celebró también una boda. Siguiendo la tradición ancestral de la casa Targaryen, el rey Viserys casó a su hijo Aegon el menor con su hermana Laena. El novio tenía 15 años de edad, si bien haragán y algo mohíno, según nos dice el septón Eustace. Poseía un apetito más que saludable. En la mesa era un glotón dado a libar cerveza y vino fuerte, y a magrear a cualquier criada que se pusiese a su alcance. La novia, su hermana, no tenía más que 13 años. Aunque más regordeta y menos vistosa que la mayoría de los Targaryen, Laena era una doncella agradable y feliz, y todos coincidían en que sería una buena madre. Así fue, y enseguida, apenas un año después, la princesa de 14 años dio a luz a unos mellizos, un niño a quien llamó Jaehaerys y una niña a quien llamó Jaehaera. El príncipe Aegon tenía herederos propios, proclamaron eufóricos los verdes en la corte. Se situó un huevo de dragón en la cuna de cada infante, y pronto llegaron 2 crías. Pero no todo marchó bien con los mellizos recién nacidos. Jaehaera era pequeña y crecía lentamente. No lloraba, no sonreía, no hacía nada de lo que debía hacer un bebé. Su hermano, si bien más grande y fuerte, tampoco era tan perfecto como se esperaba de un principito Targaryen. Además, tenía 6 dedos en la mano izquierda y en ambos pies. Una esposa e hijos poco hicieron por refrenar los apetitos carnales del príncipe Aegon el mayor. Si debemos creer a Champiñón, engendró 2 bastardos el mismo año, un niño, de una joven cuya virginidad había comprado en una subasta en la calle de la Seda, y una niña, de una doncella de su madre. La princesa Laena dio a luz a su segundo hijo, que recibió un huevo de dragón y el nombre de Malor. Los otros hijos de la reina Alicent también habían crecido. El príncipe Aemon, pese a la pérdida del ojo, se había convertido en un diestro y temible espadachín bajo la tutela de Ser Criston Cole. Si bien continuó siendo un niño malcriado y caprichoso, de mal temperamento e implacable, su hermano menor, el príncipe Daeron, era el más querido de los hijos de la reina, tan avispado como cortés, y guapísimo por añadidura. Cuando cumplió los 12 años,
enviaron a Daeron Antigua a servir como copero y escudero de Lord Hightower. Aquel mismo año, al otro lado de la bahía de Aguas Negras, la serpiente marina contrajo unas fiebres repentinas. Cuando se encamó, rodeado de sus maestres, surgió la cuestión de quién debía sucederlo como señor de las mareas y amo de Marcaderivas, y el mal se lo llevaba, puesto que sus 2 hijos legítimos habían muerto. Sus tierras y títulos debían pasar por ley a Jacaeris, su nieto mayor. Pero, dado que seguramente ascendería al trono de hierro tras su madre, la princesa Rhaenyra propuso a su suegro que nombrase a Lucerys, su segundo hijo. No obstante, Lord Corlys también tenía media docena de sobrinos, y el mayor de ellos, Ser Aemon Velaryon, protestó porque los derechos de herencia se los saltasen, alegando que los hijos de Rhaenyra eran bastardos engendrados por Arryn Strong. La princesa no se demoró en responder a tal acusación, despachó al príncipe Daemon para prender a Ser Aemon, cortarle la cabeza y entregar su cadáver a Syrax para que lo devorase. Sin embargo, y esto puso fin al asunto, los primos menores de Ser Aemon se desplazaron de inmediato a desembarco del rey, con la mujer y los hijos del difunto, para reclamar justicia y reivindicar sus aspiraciones ante los reyes. Viserys estaba sumamente gordo y congestionado, y apenas le quedaban ya fuerzas para subir por los peldaños del trono de hierro. Tras escucharlos en absoluto silencio, ordenó que les arrancasen la lengua a todos. «Os lo advertí», declaró mientras se los llevaban a rastras. «No quiero volver a oír esos embustes». Pero al descender, Su Alteza dio un traspié y, al tratar de enderezarse, se rebanó la mano izquierda hasta el hueso con una hoja de espada que sobresalía del trono. Aunque el gran maestre Mellos lavó el corte con vino hervido y vendó la mano con tiras de lino empapadas en ungüentos sanatorios, la fiebre atacó pronto y muchos temieron por la vida del monarca. Tan solo la llegada de la princesa Rhaenyra de Rocadragón cambió las tornas, ya que iba acompañada de su propio sanador, el maestre Gerardis, que actuó velozmente y amputó 2 dedos a Su Alteza para salvarle la vida. Aunque muy debilitado por el trance, el rey Viserys retomó pronto la gobernación. Para celebrar su restablecimiento se organizó un banquete. Tanto la princesa como la reina recibieron la orden de asistir, con todos sus hijos. Como muestra de amistad, cada mujer vistió el color de la otra y se hicieron muchísimas declaraciones de amor, lo cual causó gran placer al rey. El príncipe Daemon alzó la copa por Ser Otto Hightower y le dio las gracias por su leal servicio como mano. Ser Otto, a su vez, alabó la valentía del príncipe, mientras que los hijos de Alicent y los de Rhaenyra se saludaron con besos y compartieron mesa. O eso registraron las crónicas cortesanas. Pero esa misma velada, ya tarde, tras retirarse el rey Viserys, pues aún se fatigaba fácilmente, Champiñón nos narra que Aemon del Tuerto se puso en pie para brindar por sus sobrinos Velaryon y habló con admiración satírica de su pelo castaño, sus ojos marrones y su estirpe. «Jamás he visto a nadie más linajudo que mis dulces sobrinos», concluyó. «Con que bebamos por estos 3 mozos de tan pura sangre». Más tarde aún, informa el bufón, Aegon el Mayor se ofendió cuando Jacaeris pidió un baile a Elaena, su esposa. Se intercambiaron palabras iracundas, y ambos príncipes habrían llegado a las manos de no ser por la intervención de la Guardia Real. Si se informó al rey Viserys de tales incidentes, lo ignoramos, pero la princesa Rhaenyra y sus hijos regresaron a su sede de Rocadragón a la mañana siguiente. Tras la pérdida de los dedos, Viserys jamás volvió a sentarse en el trono de hierro. Desde entonces rehubió el salón del trono y prefirió celebrar audiencia en sus aposentos, y más tarde en su cámara, rodeado de maestres, septones y su fiel bufón Champiñón, el único hombre que aún podía hacerlo reír. A decir de Champiñón, la muerte visitó la corte de nuevo poco después, cuando el gran maestre Mellos se desplomó una noche mientras subía la escalera de caracol. La suya siempre había sido una voz moderadora en el consejo, siempre impetrando calma y acuerdos cada vez que aparecían disensiones entre negros y verdes. Sin embargo, para desesperación del rey, el fallecimiento del hombre a quien denominaba mi fiel amigo tan solo sirvió para provocar una nueva disputa entre ambas facciones. La princesa Rhaenyra deseaba que el maestre Gerardis, que llevaba mucho tiempo sirviéndola en Rocadragón, ascendiese para sustituir a Mellos. Tan solo sus mañas sanadoras habían podido salvar la vida del monarca cuando se cortó la mano con el trono. Arguía la reina Alicent, sin embargo, insistía en que la princesa y su maestre habían mutilado a Su Alteza innecesariamente, de no haberse entrometido. Según declaró, el gran maestre Mellos seguramente habría salvado los dedos del soberano, así como su vida. Exigió el nombramiento de un tal maestre alfador, a la sazón al servicio de Torrealta. Viserys, asediado por ambas partes, no escogió a ninguno de los dos. Recordó tanto a la princesa como a la reina que no tenían voz ni voto, pues la ciudadela de Antigua, no la corona, elegía al gran maestre. A su debido tiempo,
el conclave otorgó la cadena al archimaestre Oruyle, uno de los suyos. El rey Viserys pareció recuperar parte de su antiguo vigor cuando llegó a la corte el nuevo gran maestre. El septón Eustace nos cuenta que fue el resultado de la oración, pero la mayoría creía que las pócimas y tinturas de Oruyle eran más eficaces que las sanguijuelas preferidas por ellos. Sin embargo, tal recuperación resultó ser breve, y la gota, los dolores de pecho y la falta de aliento continuaron atribulando al soberano. En los años finales de su reinado, a medida que le fallaba la salud, fue encomendando más la gobernanza del reino a su mano y al consejo privado. Tal vez deberíamos fijarnos en los miembros de aquel consejo al alba de los grandes acontecimientos, ya que desempeñarían un papel crucial en todo cuanto se siguió. La mano del rey seguía siendo Ser Otuja Hightower, padre de la reina y tío del señor de Antigua. El gran maestre Oruyle era el miembro más reciente del consejo, y se creía que no estaba a favor de los negros ni de los verdes. El Lord Comandante de la Guardia Real continuaba siendo Ser Criston Cole. Sin embargo, Rhaenyra y él tenían enconadas rencillas. El avejentado Lord Lyman Beesbury era el consejero de la moneda, cargo que había ocupado casi ininterrumpidamente desde los tiempos del viejo rey. Los consejeros más jóvenes eran el Lord Almirante y consejero naval, Ser Tyrion Lannister, hermano del señor de Roca Casterly, y el Lord Confesor y consejero de los rumores, Larys Strong, señor de Arenal. Lord Jasper Wilde, consejero de los edictos, conocido por el populacho como Vara de Hierro, completaba el grupo. La actitud inflexible en cuestiones jurídicas le valió tal apodo, nos dice el septón Eustace, pero Champiñón declara que se debía a la dureza de su miembro, ya que había engendrado 29 hijos con 4 esposas antes de que la última muriese de agotamiento. Cuando los 7 reinos recibían el año 129 después de la conquista de Aegon con hogueras, festines y bacanales, el rey Viserys Targaryen estaba cada vez más débil. Sus dolores torácicos se habían tornado tan graves que ya ni podía subir escaleras y debía desplazarse en silla de manos por la fortaleza roja. Por la segunda luna del año, Su Alteza ya había perdido todo el apetito y gobernaba el reino desde el lecho, cuando se encontraba bastante fuerte para gobernar. La mayoría de los días prefería encomendar todos los asuntos de estado a su mano, Ser Otuja Hightower. Entretanto, en Roca Dragón, la princesa Rhaenyra estaba encinta de nuevo y se encamó a sí mismo. El tercer día de la tercera luna, la princesa Laena llevó a sus 3 hijos a visitar al rey en su cámara. Los mellizos Jaehaerys y Jaehaera tenían 6 años, su hermano menor, tan solo 2. Su Alteza entregó al bebé una sortija con una perla de su propio dedo para jugar, y relató a los mellizos como su tatarabuelo y tocayo de Jaehaerys había volado con su dragón al norte del muro para derrotar a una inmensa horda de salvajes, gigantes y cambiapieles. Aunque los niños ya habían oído la historia una decena de veces, escucharon atentamente. Después, el rey les mandó salir tras alegar que sentía ansiedad y una presión en el pecho. Entonces, Viserys de la casa Targaryen, el primero de su nombre, el rey de los sándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, cerró los ojos y se durmió. Jamás despertó. Tenía 52 años de edad y había reinado sobre la mayor parte de Poniente durante 26. Entonces estalló la tormenta y danzaron los dragones. La danza de los dragones es el florido nombre que se otorgó a la encarnizada lucha intestina por el trono de hierro de Poniente, librada entre 2 ramas rivales de la casa Targaryen entre los años 129 y 131 después de la conquista. Que se definieran los sombríos, turbulentos y sangrientos sucesos de este periodo como danza nos deja perplejos por la grotesca inexactitud. Sin duda, la frase tuvo su origen en algún trovador. La muerte de los dragones sería un nombre mucho más ajustado a la realidad, pero la tradición, el tiempo y el gran maestre Munkun legaron para los anales históricos este uso más poético, de modo que deberemos danzar a su son. Había 2 candidatos principales al trono de hierro a la muerte del rey Viserys Targaryen, el primero de su nombre, su hija Rhaenyra, única descendiente viva de su primer matrimonio, y Aegon, su hijo mayor, tenido con su segunda esposa. En medio del caos y la carnicería suscitados por su rivalidad, otros aspirantes reivindicarían sus derechos a sí mismo, se pavonearían como titiriteros en el escenario durante una quincena o un giro de luna y después caerían tan rápidamente como habían ascendido. La danza partió por la mitad a los 7 reinos, ya que señores, caballeros y plebeyos se significaron por uno u otro bando y alzaron las armas entre ellos. Incluso la casa Targaryen acabó dividiéndose cuando las amistades, los parientes y los hijos de uno y otro aspirante se enfangaron en la lucha. Los 2 años de hostilidades resultaron gravosos por demás para los grandes nobles de Poniente, así como para sus banderizos, caballeros y vasallos. Aunque la dinastía pervivió, al final de los combates,
el poder de los Targaryen se vio grandemente menguado y se redujo considerablemente la cifra de los últimos dragones del mundo. La danza fue un conflicto sin precedente alguno en la larga historia de los 7 reinos. Aunque marcharon ejércitos y se entablaron lides en cruentas batallas, gran parte de la masacre tuvo lugar en las aguas y, sobre todo, en el aire, ya que dragones combatieron a dragones con garras, colmillos y llamas. Fue una guerra caracterizada por el sigilo, el asesinato y también la traición, una conflagración librada entre las sombras, en escaleras, cámaras del consejo y patios de armas, con puñales, mentiras y venenos. La contienda, latente desde hacía mucho tiempo, se convirtió en guerra declarada el tercer día de la tercera luna del 129, cuando el debilitado y encamado rey Viserys Targaryen, el primero de su nombre, cerró los ojos para echar una siesta en la fortaleza roja de desembarco del rey y no despertó. Descubrió el cadáver un sirviente a la hora del murciélago, cuando el rey acostumbraba tomar una copa de hidromiel. El criado corrió a informar a la reina Alicent, cuyos aposentos se encontraban tan solo una planta por debajo de los del monarca. El septón Eustace, al plasmar por escrito tales sucesos, ya años después, señala que el sirviente comunicó la infausta noticia directamente a la soberana y solo a ella. Sin suscitar la alarma general, Eustace no cree que esto fuera del todo casual. El fallecimiento del rey estaba previsto desde hacía un tiempo, arguye, y la reina Alicent y su partido, los llamados verdes, se habían cuidado mucho de dar instrucciones a todos los guardias y criados de Viserys para que supieran qué hacer llegado el día. El enano Champiñón plantea una situación más siniestra, según la cual la reina Alicent aceleró la partida de Viserys con una pizca de veneno en el hidromiel. Debe señalarse que Champiñón no se encontraba en desembarco del rey la noche de la muerte del monarca, sino en Rocadragón, al servicio de la princesa Rhaenyra. La reina Alicent acudió de inmediato a la cámara regia acompañada por Ser Criston Cole, Lord Comandante de la Guardia Real. En cuanto confirmaron el fallecimiento de Viserys, Su Alteza ordenó que se sellara su alcoba y se apostaran guardias a las puertas. El servidor que había hallado el cuerpo del rey quedó bajo custodia para evitar que difundiera la especie. Ser Criston regresó a la Torre de la Espada Blanca y envió a sus hermanos de la Guardia Real a convocar a los miembros del Consejo Privado del Rey. Corría la hora del búho. Entonces, como hoy, la hermandad juramentada de la Guardia Real constaba de 7 caballeros, hombres de probada lealtad e indudables proezas que habían jurado solemnemente consagrar su vida a defender la persona y la estirpe del monarca. Tan solo 5 capas blancas estaban en desembarco del rey en el momento del deceso de Viserys: el propio Ser Criston, Ser Eric Cargill, Ser Rickard Thorne, Ser Stephen Darklyn y Ser Willisfell, Ser Eric Cargill, gemelo de Ser Eric, y Ser Laurent Marbrand, que estaban con la princesa Rhaenyra en Rocadragón, quedaron ajenos y sin implicación alguna, mientras sus hermanos de armas se adentraban en la noche a fin de levantar del lecho a los miembros del Consejo Privado. El Consejo se reunió en los aposentos de la soberana, en el interior del torreón de Maegor. Nos han llegado multitud de relaciones de cuanto se dijo e hizo aquella noche. Con mucho, la más detallada y autorizada de ellas es la danza de los dragones, relato verídico, del gran maestre Munkun. Aunque la exhaustiva historia de Munkun no se redactó hasta una generación más tarde y se nutría de material de diversa índole, incluidas crónicas de maestres, memorias, registros de mayordomos y entrevistas con 147 testigos supervivientes de los importantes acontecimientos de aquellos tiempos. Su descripción del funcionamiento interno de la corte se basa en las confesiones del gran maestre Oruyle, realizadas antes de su ejecución. A diferencia de Champiñón y del Septón Eustace, cuyas versiones se derivan de rumores, hablillas y leyendas familiares, el gran maestre sí estuvo presente en la reunión y participó en las deliberaciones y decisiones del consejo. Si bien debe reconocerse que, en la época en que escribió, Oruyle anhelaba dar una buena imagen y absolverse de toda culpa de cuanto iba a acontecer, el relato verídico de Munkun, por tanto, retrata a su predecesor a una luz quizá demasiado favorable. Congregados en las cámaras de la soberana mientras el cuerpo de su señor esposo se enfriaba en el piso superior, se encontraban la reina Alicent, su padre, Ser Otto Hightower, mano del rey, Ser Criston Cole, Lord Comandante de la Guardia Real, el gran maestre Oruyle, Lord Lyman Baesbury, consejero de la moneda, un hombre de 80 años, Ser Tylan Lannister, consejero naval, hermano del señor de Roca Castelli, Larys Strong, apodado Larys el Patifambo, señor de Arenal, consejero de los rumores, y Lord Jasper Wilde, motejado vara de hierro,
consejero de los edictos. El Gran Maestre Munkun denomina esta asamblea el Consejo Verde en su relato verídico. El Gran Maestre Oruile inauguró la reunión con un repaso de las tareas y los procedimientos acostumbrados y requeridos tras el fallecimiento de un monarca. Se convocará al Septón Eustace para que administre el viático y ore por el alma del rey. Un cuervo debe partir hacia Rocadragón inmediatamente, a fin de informar a la princesa Rhaenyra del deceso de su padre. Tal vez Su Alteza la Reina desearía redactar el mensaje, con el ánimo de suavizar tan triste noticia mediante unas palabras de condolencia. Las campanas siempre doblan para anunciar la muerte de un monarca, de modo que debería organizarse. Y claro está, debemos emprender los preparativos para la coronación de la reina Rhaenyra. Todo eso debe esperar, interrumpió Ser Otto Hightower, hasta que se zanje la cuestión sucesoria. Dado su cargo de mano del rey, contaba con el privilegio de hablar en nombre del soberano, incluso de sentarse en el trono de hierro en su ausencia. Viserys le había otorgado autoridad para gobernar los 7 reinos, y hasta que llegue el momento de coronar a nuestro nuevo rey, tal gobierno había de continuar. De coronar a nuestra nueva reina, corrigió alguien. Según nos narra el Gran Maestre Munkun, tales palabras las pronunció Oruile, si bien en voz baja, una leve objeción. Pero Champiñón y el Septón Eustace insisten en que fue Lord Beesbury quien alzó la voz, y en tono acre. Rey, insistió la reina Alicent, el trono de hierro, por derecho, debe heredarlo el hijo legítimo mayor de Su Alteza. La discusión que se siguió se prolongó hasta el alba, nos cuenta el Gran Maestre Munkun. Champiñón y el Septón Eustace coinciden. Conforme a sus crónicas, tan solo Lord Beesbury habló en pro de la princesa Rhaenyra. El anciano consejero de la moneda, que había servido al rey Viserys durante la mayor parte de su reinado, y antes que a él a su abuelo, el viejo rey Jaehaerys, recordó al consejo que Rhaenyra era mayor que sus hermanos, que contaba con más sangre Targaryen, que el difunto monarca la había escogido como sucesora, que, asimismo, el soberano había rehusado en repetidas ocasiones alterar el orden sucesorio pese a los ruegos de la reina Alicent y sus verdes, esos centenares de señores y caballeros terratenientes vendados que habían rendido obediencia a la princesa y que habían prestado solemne juramento de defender sus derechos. La crónica del Gran Maestre Oruile difiere tan solo en que pone muchos de tales argumentos en su propia boca en vez de en la de Beesbury, si bien los sucesos subsiguientes nos indican que no fue así, tal como ya veremos. Pero esas palabras cayeron en oídos de pedernal. Sir Tyland señaló que muchos de los señores juramentados para defender la sucesión de la princesa Rhaenyra habían fallecido largo tiempo atrás. Han pasado 24 años, dijo. Yo, por mi parte, no pronuncié tal voto. Era un niño por entonces. Vara de Hierro, el consejero de los edictos, citó el Gran Consejo del 101 y la elección del viejo rey en la persona de Baelon en detrimento de Rhaenys en el 92. Luego divagó largo y tendido sobre Aegon el Conquistador, sus hermanas y la sacrosanta tradición andala según la cual los derechos de un hijo legítimo siempre se anteponen a los de una simple hija. Ser Otto les recordó que el esposo de Rhaenyra no era sino el príncipe Daemon. Todos conocemos su naturaleza. No os equivoquéis, porque si Rhaenyra se sentase algún día en el trono de hierro, sería el señor del lecho de pulgas quien nos gobernase, un rey consorte tan cruel e intransigente como Maegor. Mi cabeza sería la primera en caer, no lo dudo. Pero la de vuestra reina, mi hija, la seguiría pronto. No perdonará la vida a mis hijos tampoco, declaró la reina Alicent, haciéndose eco de sus palabras. Aegon y sus hermanos son los hijos legítimos del rey y tienen más derecho al trono que su estirpe de bastardos. Daemon buscará algún pretexto para darles muerte a todos, aún a Elaena y a sus pequeños. Un Strong dejó tuerto a Aemon, no lo olvidéis. Era un niño, cierto es, pero del zagal sale el hombre, y los bastardos son monstruosos por naturaleza. Si reinase la princesa, les recordó Ser Criston Cole, Jacaerys Velaryon reinaría tras ella. Los 7 asistan al reino si sentamos a un bastardo en el trono de hierro. Se explayó sobre los caprichosos modos de Rhaenyra y la infamia de su marido. Convertirían la fortaleza roja en un lupanar. Ninguna hija de hombre estaría a salvo, ni ninguna esposa de marido, ni siquiera los niños. Ya conocemos las inclinaciones de Laenor. No queda constancia alguna de que Lord Larys Strong pronunciara una palabra durante el debate. Pero eso no era desusado. Aunque de verbo ágil cuando era preciso, el consejero de los rumores atesoraba sus palabras como un avaro acumula sus dineros, y prefería escuchar hablar. Si seguimos adelante, previno el Gran Maestre Oruile al consejo, según el relato verídico, seguramente nos conduzca a la guerra. La princesa nos inhibirá tímidamente, y cuenta con dragones y amigos, apostillo Lord Beesbury, hombres honorables que no olvidarán los votos pronunciados ante ella y su padre. Soy anciano, pero no tanto como para quedarme impávido mientras los de vuestra ralea os conjuráis para robarle su corona. Dicho aquello, se incorporó para marcharse. En cuanto a lo sucedido después,
Nuestras fuentes difieren. El gran maestre Orwille nos narra que prendieron a Lord Beesbury a la salida, por orden de Sir Otto Hightower, y lo escoltaron a las mazmorras. Tras ser confinado en una celda negra, acabaría por morir de un resfriado mientras aguardaba el juicio. La crónica del Septón Eustace relata algo distinto. Según sus páginas, Sir Criston Cole obligó a Lord Beesbury a volver a sentarse y le rebanó el gaznate con un puñal. Champiñón también atribuye su muerte a Sir Criston, aunque, en su versión, Cole agarró al viejo por el cuello del jubón y lo arrojó por un ventanal, para que muriese atravesado por las picas de hierro del foso seco que había debajo. Las tres relaciones sí coinciden en un aspecto. La primera sangre vertida en la danza de los dragones fue la de Lord Lyman Beesbury, consejero de la moneda y Lord Tesorero de los Siete Reinos. No se volvió a oír disenso alguno tras la muerte de Lord Beesbury. El resto de la noche se invirtió en planear la coronación del nuevo soberano. Debía hacerse con premura. En esto todos sí coincidían, y en confeccionar listas de posibles aliados y enemigos en caso de que la princesa Rhaenyra rechazase aceptar la entronización del rey Aegon. Dado que la princesa se encontraba confinada en Roca Dragón, a punto de dar a luz, los verdes de la reina Alicent gozaban de cierta ventaja. Cuanto más tiempo ignorase Rhaenyra el fallecimiento del rey, más lentamente obraría. Tal vez la muy puta muera al parir, cuenta Champiñón que dijo la reina Alicent. Ningún cuervo voló aquella noche, no doblaron las campanas. Los sirvientes que sabían de la defunción del monarca acabaron en los calabozos. Sir Criston Cole recibió la tarea de prender a los negros que quedasen en la corte, los señores y caballeros que pudiesen inclinarse en favor de la princesa Rhaenyra. No inflijáis violencia alguna, a no ser que se resistan, ordenó Sir Otto Hightower. Los hombres que se prosternen y juren lealtad al rey Aegon no sufrirán el menor daño por nuestra parte. ¿Y quienes se nieguen?, preguntó el gran maestre Orwille. Son traicioneros, dijo Vara de Hierro, y como tales deberán morir. Lord Larys Strong, consejero de los rumores, tomó la palabra entonces por primera y última vez. Seamos los primeros en jurar, no vaya a ser que haya traidores entre nos. 3. Desenvainar el puñal. El patizambo se hizo un corte en la palma de la mano, un juramento de sangre para unirnos a todos, hermanos hasta la muerte. Y así fue como todos los conspiradores se rajaron la palma y se estrecharon las manos, jurando solemne hermandad. Tan solo la reina Alicent quedó exenta de tal juramento en atención a su condición de fémina. Ya rayaba el alba sobre la urbe antes de que la reina Alicent despachase a la guardia real en busca de sus hijos Aegon y Aemon, para que los llevaran ante el consejo. El príncipe Daeron, el más joven y considerado de sus hijos, se encontraba en Antigua sirviendo como escudero de Lord Hightower. El tuerto príncipe Aemon, de 19 años, fue hallado en la armería recogiendo un peto y una cota de malla para su instrucción matutina en el patio de armas. ¿Aegon es rey?, preguntó a Segwillisfell, ¿o debo arrodillarme y lamer el coño a la vieja ramera? La princesa Laena estaba desayunando con sus hijos cuando se presentó la guardia real, pero cuando le preguntaron por el paradero del príncipe Aegon, su hermano y esposo, dijo tan solo: no está en mi lecho, de eso podéis estar seguros. Sois muy libres de buscarlo bajo las mantas. El príncipe Aegon estaba a sus travesuras, dice Munkum con vaguedad en su relato verídico. El testimonio de Champiñón afirma que Sir Criston encontró al joven futuro rey azumbrado y en cueros en un tugurio del lecho de pulgas, donde dos niños del arroyo con los dientes afilados se mordían y despedazaban mutuamente para su disfrute, mientras una niña de no más de 12 años le daba placer con la boca. No obstante, achaquemos tan poco edificante imagen a la naturaleza de Champiñón y demos pábulo en cambio a las palabras del Septón Eustace. Aunque el buen Septón reconoce que se halló al príncipe Aegon con una querindonga, insiste en que la joven era la hija de un acomodado mercader, muy apreciado por lo demás. Es más, el príncipe, inicialmente, se negó a participar en el plan de su madre. Mi hermana es la heredera, no yo, dijo, según la versión de Eustace. ¿Qué clase de hermano priva de sus derechos a su hermana? Tan solo cuando Sir Criston lo convenció de que la princesa seguramente lo ejecutaría junto a sus hermanos si ciñese la corona, Aegon depuso su actitud. Mientras perviva un legítimo Targaryen, ningún Strong puede confiar en ocupar el trono de hierro, dijo Cole. Rhaenyra no tiene más remedio que cortaros la cabeza si desea que sus bastardos gobiernen tras ella. Fue esto y no otra cosa lo que persuadió a Aegon para aceptar la corona que le ofrecía el consejo privado, insiste nuestro buen Septón. Mientras los caballeros de la Guardia Real andaban buscando a los hijos de la reina Alicent, otros mensajeros convocaron al comandante de la guardia de la ciudad y a sus capitanes. Había 7, cada uno encargado de una puerta, en la fortaleza roja. Tras interrogarlos, a 5 se los consideró simpatizantes de la causa de Aegon, a los otros 2, junto con su comandante, se los juzgó indignos de confianza y se vieron cargados de cadenas. Se nombró comandante de los capas doradas a Ser Luthor Largent, el más temible de los 5 leales,
al parecer un auténtico toro de más de 5 codos de altura. Según ciertos rumores, había matado una vez a un caballo de guerra de un puñetazo. Sin embargo, Ser Otto era prudente, por lo que tuvo la precaución de nombrar lugarteniente del regente a su propio hijo, Ser Wayne Hightower, hermano de la reina, y le dio instrucciones de no quitar ojo a Ser Luthor por si daba muestras de deslealtad. Se nombró a Ser Tylan Lannister consejero de la moneda en sustitución del difunto Lord Beesbury, y actuó enseguida para hacerse con el tesoro real. El oro de la corona se dividió en 4 partes. Una se encomendó al cuidado del Banco de Hierro de Braavos, otra se envió muy bien custodiada a Rocca Castelli, una tercera, a Antigua. El resto de las riquezas se invertiría en sobornos y regalos, y también en contratar mercenarios en caso de necesidad. Para reemplazar a Ser Tylan como consejero naval, Ser Otto recurrió a las Islas del Hierro, por lo que envió un cuervo a Dalton Greyjoy, el Kraken rojo, el osado y sanguinario Lord Segador de Pique, que a la sazón contaba 16 años, a fin de ofrecerle al almirantazgo y un asiento en el consejo por mor de su lealtad. Pasó un día, luego otro. No se convocó a Septones ni a las hermanas silenciosas a la cámara donde yacía el rey Viserys, hinchado y putrescente. No tañeron las campanas. Cuervos sí volaron, aunque no a Rocca Dragón, sino a Antigua, Rocca Castelli, Aguas Dulces, Alto Jardín y a muchos otros señores y caballeros que, según creía la reina Alicent, podían ser simpatizantes de su hijo. Se desempolvaron y consultaron los anales del Gran Consejo del 101 y se tomó nota de qué señores habían defendido a Viserys y cuáles a Rhaenys, Laena o Laenor. Los señores reunidos habían favorecido al aspirante varón en detrimento de la hembra en proporción de 20-1, pero había habido casas disidentes, y era muy probable que brindaran apoyo a la princesa Rhaenyra en caso de conflicto bélico. La princesa contaría con la serpiente marina y sus flotas, a juicio de Ser Otto, así como con los demás señores de las costas orientales, Lord Barrymore, Lord Massey, Lord Celtigar y Lord Crabbe seguramente, quizá incluso el Lucero de la Tarde. Eran potencias menores, con excepción de los Velaryon. Los norteños suponían una preocupación mayor. Invernalia se había situado en el bando de Rhaenys en Harrenhal, así como los banderizos de Lord Stark, Dustin de Fuerte Túmulo y Manderley de Puerto Blanco. Tampoco la casa Arryn era de fiar, ya que el nido de águilas se encontraba a la sazón gobernado por una mujer, Lady Jaime, la doncella del valle, cuyos derechos podían quedar en entredicho si se marginaba a la princesa Rhaenyra. El mayor peligro era Bastión de Tormentas, ya que la casa Baratheon siempre había apoyado incondicionalmente las reivindicaciones de la princesa Rhaenys y sus hijos. Aunque el viejo Lord Boremund ya había muerto, su hijo Borros era más beligerante si cabe, y los señores de la tormenta menores seguramente seguirían su criterio. Entonces debemos procurar que se ponga de parte de nuestro soberano, declaró la reina Alicent, y acto seguido envió a buscar a su segundogénito. De modo que no fue un cuervo el animal que aquel día levantó el vuelo hacia Bastión de Tormentas, sino Vhagar, la más grande y anciana de los dragones de Poniente. A sus lomos viajaba el príncipe Aemon Targaryen, con un zafiro en el lugar de su ojo vacuo. Tu propósito es ganarte la mano de una de las hijas de Lord Baratheon, le dijo Ser Otto, su abuelo, antes de partir. Cualquiera de las 4 servirá. Cortéjala y cásate con ella, y así Lord Borros se entregará a tu hermano las tierras de la tormenta. Si fracasas, no fracasaré, fanfarroneó el príncipe Aemon. Aegon tendrá Bastión de Tormentas y yo tendré a esa moza. Cuando partió el príncipe Aemon, el ligor de la cámara del difunto rey ya emponzoñaba todo el torreón de Maegor, y ya se propagaba multitud de hablillas y rumores por toda la corte y el alcázar. Los calabozos de la fortaleza roja estaban tan repletos de hombres sospechosos de deslealtad, que hasta el Septón Supremo empezaba a encontrar llamativas tantísimas desapariciones y preguntó por algunos ausentes desde el septo estrellado de Antigua. Ser Otto Hightower, el hombre más metódico que jamás hubiese servido como mano, deseaba más tiempo para los preparativos, pero la reina Alicent sabía que no cabía más retraso. El príncipe Aegon ya estaba harto de secretismo. ¿Soy el rey o no?, preguntó a su madre. Sí lo soy, coronadme ya. Las campanas echaron al vuelo al 10º día de la tercera luna, anunciando el fin de un reinado. El gran maestre Orwyle recibió al fin la venia para enviar sus cuervos, y las negras aves surcaron el cielo por centenares para propalar la nube de la ascensión de Aegon por todos los rincones del reino. Se convocó a las hermanas silenciosas a fin de que acondicionaran el cadáver para su incineración, y se enviaron jinetes a lomos de caballos claros para difundir la noticia entre las gentes de desembarco del rey. Al grito del rey Viserys ha muerto, ¡viva el rey Aegon! Al oírlo, escribe Monkun, hubo quien sollozó y quien vitoreó, pero la mayor parte de la plebe se quedó mirando silente, confundida y preocupada, y de cuando en cuando se alzaba una voz que decía:
¡Viva nuestra reina! Entre tanto se realizaban apresuradamente los preparativos de la coronación. Pozo Dragón fue el lugar escogido. Bajo su colosal cúpula había suficientes gradas de piedra para acomodar a 80.000 personas, y los gruesos muros, la imponente cubierta y las altísimas puertas de bronce hacían bien defendible el edificio en caso de que los traidores intentaran detener la ceremonia. El día señalado, Ser Cristón Cole ciñó con la corona de hierro y rubíes de Aegon el Conquistador las sienes del hijo mayor del rey Viserys y la reina Alicent, y lo proclamó Aegon de la casa Targaryen, el segundo de su nombre, el rey de los sándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Su madre, la soberana Alicent, bien amada del pueblo, colocó su propia corona en la cabeza de su hija Elaena, esposa y hermana de Aegon. Tras besarla en las mejillas, la soberana se hincó de rodillas ante su hija, humilló la cerviz y dijo: «Mi reina». Cuantos acudieron a contemplar la coronación continúa siendo un asunto controvertido. El gran maestre Munkun, basándose en Oruyle, nos dice que más de 100.000 plebeyos se apretujaron en Pozo Dragón, y que sus vítores eran tan atronadores que sacudían los muros, mientras que Champiñón afirma que los asientos pétreos estaban medio llenos. Puesto que el Septón Supremo se encontraba en Antigua por ser demasiado anciano y estar frágil para viajar a desembarco del rey, recayó sobre el Septón Eustace la unción del rey Aegon con los santos óleos y la misión de bendecirlo con los 7 nombres de los dioses. Quizá algunos miembros de la concurrencia, de vista más aguda que la mayoría, reparasen en que tan solo 4 capas blancas asistían al nuevo rey, no 5 como hasta entonces. Aegon, el segundo de su nombre, había sufrido las primeras deserciones ya la víspera, cuando Ser Steffon Darkling, de la Guardia Real, se escabulló de la ciudad con su escudero, 2 mayordomos y 4 guardias reales. Al amparo de la oscuridad, salieron a hurtadillas por un portillo, donde los aguardaba un esquife de pescadores para conducirlos a Roca Dragón. Llevaban una corona robada, una banda de oro amarillo ornada con 7 gemas de diversos colores. Se trataba de la que había llevado el rey Viserys, y el viejo rey Jaehaerys antes que él. Cuando el príncipe Aegon decidió ceñir la corona de hierro y rubíes de su tocayo el Conquistador, la reina Alicent ordenó que se custodiase la corona de Viserys, pero el mayordomo a quien se confió la tarea se fugó con ella. Tras la coronación, los guardias reales restantes escoltaron a Aegon hasta su montura, una espléndida criatura de brillantes escamas doradas, con las membranas de las alas de color rosa claro. Fuego Solar era el nombre que había recibido este dragón del amanecer dorado. Munkun nos narra que el rey circundó por 3 veces la ciudad y luego aterrizó intramuros de la Fortaleza Roja. Ser Rick Cargill condujo a su Alteza al Salón del Trono, iluminado por antorchas, donde Aegon y subió los peldaños del trono de hierro ante un millar de señores y caballeros. Los gritos retumbaron por toda la estancia. En Roca Dragón no se oyeron vítores. Por los salones y las escaleras de la Torre del Dragón Marino resonaban chillidos procedentes de los aposentos de la soberana Rhaenyra Targaryen, quien bregaba y se estremecía en su tercer día de parto. No salía de cuentas hasta el siguiente giro de la luna, pero los acontecimientos de desembarco del rey habían infundido en la princesa una